Hola y muchas gracias por sintonizarte. Estás viendo Unidos de CBS 19. Yo soy Nayeli Carrillo. En unos pocos minutos les traemos dos entrevistas que no se quedarán perder. Pero antes de eso, empezamos con su resumen de noticias. Un señor fue arrestado tras 4 horas y media de enfrentamiento dentro de un supermercado hispano en el este de Texas. Pueden ver estas imágenes tomadas con un dron enviados por Jonathan Reed que muestran una gran presencia policial en ese centro comercial de Jacksonville. Afortunadamente, nadie resultó herido. Esto es lo que sabemos. Alrededor de las 10:30 el domingo por la mañana, la policía de Jacksonville recibió una llamada sobre un hombre que disparó dentro del Super Gallo Mercado, ubicado en la carretera 69 entre la Super One y Walmart. La policía dice que el hombre entró a la oficina del supermercado y las personas que se encontraban dentro fueron evacuadas. El equipo SWAT llegó al lugar después de que el sospechoso se entrinchara dentro de la tienda. El hombre ha sido identificado como Amado Urquiza, de 38 años, de Jacksonville. Wilbur Dell estuvo en el lugar del enfrentamiento y comparte cómo se sentía la gente mientras se desarrollaba todo esto. La Lena Hernández esperaba que su turno de domingo de Pascua en Little Caesars de Jacksonville fuera rutinario, pero resultó ser una experiencia aterradora. La policía respondió a un tiroteo en un supermercado de Jacksonville domingo por la mañana. Amado Urquiza se entrincheró dentro de la tienda durante más de 4 horas. Durante ese tiempo, la policía dice que se disparó 10 tiros. Ese enfrentamiento finalmente llegó a su fin gracias a la coordinación entre la policía de Jacksonville y una unidad SWAT del Departamento de Seguridad Pública. Este fue el momento dramático en que el SWAT adoptó un enfoque más directo. Nadie resultó herido durante esas más de 4 horas, pero un momento aterrador que Hernández habrá grabado en su memoria para siempre. Un momento que nunca pensó que sucedería en Jacksonville. En un comunicado, la tienda dice que queremos agradecer a Dios que no hubo heridos entre empleados, clientes, personal de primera respuesta ni el propio agresor. Agradecemos a nuestros empleados que actuaron con rapidez para notificar a la policía. Un hombre del condado de Rusk pasará el resto de su vida en prisión tras ser condenado por asesinato con cuchillo. Christopher Peoples fue declarado culpable de homicidio capital en un tribunal del condado de Cherokee. El 22 de abril de 2022, Peoples atacó y robó a Valentín Ortega Sánchez, dejándolo muerto en la entrada de su casa. El jurado deliberó durante menos de 1 hora antes de declarar culpable a Peoples. Su veredicto fue cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Una madre del este de Texas está acusada de dar shots de gelatina con alcohol a estudiantes de primaria en Tyler durante una fiesta de Navidad. Teresa Bernal, de 33 años, fue arrestada y acusada de lesiones a un niño. Una declaración jurada obtenida por CBS 19 dice que Bernal llevó Jello shots a una fiesta en una clase de una escuela de primaria, afirmando que no sabía que contenían alcohol. De los 15 estudiantes que comieron los Jello shots, casi todos reportaron dolores de estómago, dolores de cabeza, mareos o vómitos. Bernal fue liberada con una fianza de $75,000. El caso continúa bajo investigación. La policía está advirtiendo sobre la seguridad de los adolescentes tras un incidente en un lago local que involucró a menores. Esto resultó en múltiples arrestos y encuentro de drogas y armas de fuego. La oficina del sheriff del condado de Wood respondió a una llamada sobre una fiesta en un lago en lo que menores de edad consumieron alcohol y gente reportó disparos. Los agentes arrestaron a un hombre que portaba una pistola entre la multitud. Los agentes también encontraron 2 armas de fuego, marihuana y cocaína. La oficina del sheriff recomienda a los padres que supervisen las actividades de sus hijos y hablen sobre los riesgos de las drogas y las reuniones peligrosas para mantener la seguridad de la comunidad. El Papa Francisco falleció tras sufrir un derrame cerebral que lo dejó en coma y le causó una insuficiencia cardíaca irreversible. El Vaticano ha anunciado que el funeral del Papa Francisco se celebrará el sábado. Rompiendo en la tradición, el pontífice no será enterrado en San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, una iglesia romana a la que el Papa acudía frecuentemente a rezar.
El Papa Francisco fue una figura inspiradora y polarizadora para muchos en todo el mundo, incluso aquí mismo. Will Burdell de CBS 19 estuvo presente en una misa especial celebrada en la capilla de los Santos Pedro y Pablo en Tyler, mientras los habitantes del este de Texas recuerdan su impacto. El eco resonó en la capilla de los Santos Pedro y Pablo durante una misa en honor a la vida del Papa Francisco. El Papa falleció la noche del lunes tras un derrame cerebral, coma y insuficiencia cardíaca. El quinto obispo de la diócesis de Tyler, Gregory Kelly, reflexionó sobre el legado del Papa y afirmó que será recordado como un líder religioso que defendió a los marginados. El Papa Francisco enfrentó complicaciones de salud a principios de año, desarrollando neumonía en ambos pulmones. Tras un periodo de duelo, comenzará el proceso de nombramiento de un nuevo papa. Mientras los católicos en el mundo siguen de luto por el Papa Francisco esta mañana, conocemos mejor lo que ocurrirá en el Vaticano en las próximas semanas. El funeral del Papa tendrá lugar este sábado y un exmiembro del clero de Texas tendrá un papel muy importante en la transición. Jesús, el cardenal Kevin Farrell es un rostro familiar para muchos católicos en Texas. Sí, el cardenal Kevin Farrell es el oficial en el Vaticano por el mientras. Fue el quien dio la noticia al mundo sobre la muerte del Papa Francisco y también un trabajo de transición mientras esperamos a un nuevo Papa, supervisando el funeral mañana y el conclave, que es la reunión donde los cardenales votarán en secreto. El cardenal Farrell fue el obispo de la diócesis de Dallas del 2017 hasta el 2016, antes de mudarse a Roma para ser uno de los asesores más cercanos del Papa. El obispo Gregory Kelly de la diócesis de Tyler trabajó con él cuando estuvo en la diócesis de Dallas, y las primeras funciones de Farrell incluirían sellar el apartamento del Papa, como ven ahorita, y destruir su anillo papal. Farrell también anunciará al mundo que hay un nuevo Papa con la frase "Habemos Papa". Siendo el cardenal, existe la posibilidad de que Farrell se convierta en el próximo Papa, pero tenemos que tener en cuenta que hay 252 cardenales en la Iglesia Católica. Y por supuesto cubriremos todo esto desde el momento del funeral, que será mañana, y lo tenemos en vivo aquí en CBS 19 Plus a las 3 de la mañana, hora de nosotros, y también cuando un nuevo Papa sería elegido. Nayeli. Gracias, Jesús. Ahora el Capitolio Estatal, donde los legisladores están analizando más alivios en los impuestos sobre la propiedad para los tejanos mayores de 65 años y aquellos que están discapacitados. Aumentaría la exención adicional de vivienda para personas mayores y discapacitadas de $10,000 o a $60,000. El autor del proyecto de ley, el senador estatal Paul Bettencourt, dice que esto podría traer un gran alivio a los tejanos en esta sesión. La ley SB 4 ya fue aprobada por el Senado, pero aún necesita la aprobación de la Cámara de Representantes. Este comité también debatió la resolución conjunta Senato 85 para incluir este aumento adicional en la boleta para que los votantes decidan en noviembre. El hombre que asesinó a 23 personas e hirió a otras 22 en un ataque racista en una Walmart en El Paso está cumpliendo la primera de sus nuevas 23 cadenas perpetuas. Esto ocurre después de que Patrick Crusies, de 26 años, se declarara culpable de homicidio capital esta semana. Los investigadores afirman que condujo hasta El Paso para atacar deliberadamente a hispanos. El tirador ya se había declarado culpable de delitos federales de odio y fue condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas. El acuerdo de culpabilidad por los cargos estatales añade otra cadena perpetua. La fiscalía no solicitó la pena de muerte. Decenas de miles de migrantes indocumentados han buscado atención médica en hospitales de Texas, y según un nuevo informe del Texas Tribune, el costo de su atención es de millones de dólares. Esto fue lo que un empleado estatal testificó ante los legisladores. El gobernador Abe había ordenado previamente la entrega de datos de los hospitales de Texas. El oficial estatal testificó que algunos hospitales presentaron formularios escritos a mano, lo que retrasó la publicación de dichos datos. Los legisladores están considerando un proyecto de ley para que la entrega de informes de los hospitales sea permanente. La Corte Suprema de Estados Unidos ha detenido temporalmente la deportación de venezolanos detenidos en el norte de Texas bajo una controversial ley de tiempos de guerra
del siglo XVIII. La orden judicial impide que el gobierno de Trump expulse a los venezolanos retenidos en el centro de detención Bluebonnet, tras una petición de emergencia de la Unión Americana de Libertades Civiles, o la ACLU. El grupo argumentó que oficiales de inmigración planeaban deportar a decenas de personas sin debido proceso, posiblemente a las infames cárceles de El Salvador. El gobierno afirma que los venezolanos son miembros de la pandilla Tren de Aragua, una acusación que la ACLU cuestiona. Después de estar en el mercado por menos de un mes, la casa de Tyler, conocida por el Pyron Garden, tiene nuevos dueños. Y el agente de los nuevos dueños dice que planean mantener el jardín abierto para que todo el público lo disfrute. El Tyler Morning Telegraph afirma que el patio trasero privado fue mantenido por su propietaria de toda la vida, Joan Pyron. Tras salir a la venta, la gente que representa a los compradores dijo: "El legado de los Pyron y el futuro de este monumento histórico serán seguros, apreciados y compartidos". En nuestra comunidad hay una nueva colaboración entre dos universidades del este de Texas que facilitará la transición a la universidad de 4 años. La Universidad de SF anunció que Tyler Junior College se ha unido a la recientemente lanzada Lumberjack Transfer Alliance. Esto se trata de una asociación que ofrece admisión, becas y servicios a estudiantes de centros educativos comunitarios que llegan a SF. A través del programa, los estudiantes de TJC serán considerados para la promesa púrpura de SF, que cubre el 100% de la matrícula y las cuotas. Hola y muchas gracias por seguir con nosotros. Estás viendo Unidos de CBS 19. Esta semana, para sus líderes con impacto, les presentamos a Esther Smith y a Ino Mejía, organizadoras para un evento en Mount Pleasant que está celebrando su 10º año. Estamos hablando sobre el 5 de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos pueden contar un poquito sobre este evento que está celebrando 10 años? Sí, Daniela, muchísimas gracias por tenernos aquí y por esta invitación. Estamos muy emocionadas a este poquito del evento. Va a ser el sábado 3 de mayo en el Civic Center en Mount Pleasant, Texas. El evento viene siendo de mediodía hasta la medianoche, entonces tenemos mucha música, comida, vendedores y muchísimas cosas para todos, carnaval. Estamos muy emocionados. ¿Qué se puede esperar la gente que va a ir al evento o tal vez que no saben sobre el evento? Pues mira, vamos a tener todo el día, vamos a tener bandas, grupos que van a tocar y todo eso. Ahorita Esther nos va a decir la lista también acerca de eso. Una de las cosas también que va a suceder este sábado es que vamos a tener un torneo de soccer y ya tenemos todas las personas que van a participar en el torneo de soccer. Va a dar a cabo a las 8 de la mañana y va a ser en el Sam Parker Field. Y ahí es donde lo hemos tenido todos estos años y lo que va a hacer, van a tener el torneo ahí, van a tener un DJ, va a haber comida también, para que la gente venga. Este sábado va a comenzar a las 8 de la mañana y va a terminar, normalmente termina como hasta las 4 o algo así, cuando ya todos los equipos jueguen y todo eso, y va a haber premios y todo eso para las personas que están participando. Ahora también, como te digo, va a ser un DJ. Eso va a ser patrocinado por Diamond Sea Trailers. Ese es nuestro presenting sponsor del torneo de soccer y también ellos son nuestros patrocinadores del evento principal el 5 de mayo. ¿Nos pueden contar qué es el significado del 5 de mayo para ustedes? Claro que sí, mira, el 5 de mayo básicamente para nosotros es compartir nuestra cultura con las personas de aquí de América, de Norteamérica. Ahora, una de las cosas que la gente quizás no sepa es el 5 de mayo es básicamente la batalla de Puebla contra Francia. Ellos ganaron esa batalla, aunque fue un evento catastrófico, supongo que en ese entonces. Mucha gente no sabe que también el general Ignacio Zaragoza fue la persona que fue el líder en esa batalla. Y él lo que hizo fue que ganó esa batalla para todas las personas hispanas de Puebla. Ahora, él era un Texas native, un nativo de Texas. Por eso el 5 de mayo es bastante importante para Texas. Lo ves celebrado mucho en Texas. Normalmente en otras áreas no, pero en Texas definitivamente sí. Por esa es una de las razones. Y Esther, ¿qué significa para ti esta celebración?
Significa muchísimo porque viene muchas personas, es una razón, como dijo Hino, de celebrar eso, pero también ha sido algo muy popular en los Estados Unidos, donde todas culturas están celebrando eso. Sería una razón para festejar, unirse con familia. Entonces, este evento nos ha dado la posibilidad de tenerlo en nuestra ciudad, a donde puede venir personas de fuera, que sí lo vienen personas de fuera a este evento. Y es una manera donde los negocios locales, que son miembros de la Cámara de Comercio, ellos pueden estar, nuestro corazón está dentro del evento. Y mientras que podemos hacerlo, vamos a seguir haciéndolo, porque si ese día sabemos que planeando y todo eso puede ser poquito estresante y muchas cosas que hacer, pero ese día del evento, mirando a la gente, unidos con su familia, de todo tipo de gente, está en el evento, eso significa mucho para nosotros. He mirado en las redes sociales que hay muchos grupos músicos que van a estar en este evento. ¿Para cuál están más emocionadas? Nayeli, en realidad estamos muy emocionados para tener o recibir por primera vez en Mount Pleasant a la Pócima Norteña. Estamos... sé que muchas personas los escuchan, los siguen en las redes y de verdad tienen mucha música muy buena, pero no nomás ellos van a venir a cerrar el show. Tenemos un line-up todos los días, si me permite voy a decirles el line-up. Vamos a comenzar, para las personas que les encanta el mariachi, vamos a comenzar el evento con el Mariachi Estampas de México y vamos a tener a Darren Morris Band, a Lidia Carrión, a Cristo Esquelante, Arma Especial, Esperaban del Llano, Sol de la Cumbia, La Actualidad Norteña, La Legión, Grupo Rígido y Los Reyes del Sabor. Y obviamente vamos a tener a la Pócima Norteña. Y como le dije, estamos muy emocionadas por recibirlos por primera vez en Mount Pleasant. ¿Qué les ha dicho la comunidad sobre el evento en Mount Pleasant? Pues todas las personas en la comunidad están muy emocionadas del evento. Siempre miramos una grande cantidad de personas que vienen y nos apoya ese día. No solamente de nuestra área de Mount Pleasant o de Pittsburgh o de Omaha, Cookeville, todas esas áreas, pero también vienen de hasta más lejos. Hemos visto que personas viajan de diferentes lugares a visitar nuestro evento. Es uno de los más grandes del norte de Texas. Así es que yo pienso que todas las personas, especialmente en nuestra comunidad, están muy orgullosos de que nosotros estamos poniendo este evento. ¿Qué les diría a las personas que están en casa, que están considerando venir al evento este mayo 3? Yo diría que vengan al evento. Y para las esposas o mujeres ahí que están teniendo que cocinar ese día no cocinen, porque ese día está lleno de comida el evento. Tenemos una variedad muy grande, entonces vayan con familia. Tenemos juegos mecánicos para los niños, entonces va a haber, como le dije, muchas cosas para todos. Entonces, de verdad, no coman, vayan, es un día todo para celebrar con su familia. Repetir una vez más la dirección y el horario del evento para la gente que quisiera ir. La dirección viene siendo, es el Fair Park of Mount Pleasant, está detrás de la Civic Center de Mount Pleasant, y el horario viene siendo del mediodía hasta la medianoche. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Unidos. Ahorita regresamos con más. CBS 19 se orgullece de colaborar con el zoológico de Caldwell. Nos dirigimos a la selva amazónica para desayunar con un jaguar. Les presentamos a Parker, un felino feroz, en la nueva sección de Sudamérica. Parker es un jaguar macho de 8 años. Proviene del zoológico de San Antonio y ahora vive en la nueva ala sudamericana del zoológico de Caldwell. Los jaguares se encuentran por todo Sudamérica, llegando hasta México e incluso a las partes bajas de Texas. Se encuentran en las selvas y en todas las zonas propicias para la caza y la reproducción. Les gusta nadar y de hecho también cazan en la agua, cazando caimanes, anacondas y nutrias gigantes. La pérdida extrema de hábitat y la desforestación, así como la minería y la caza furtiva, amenazan a este animal. Para ayudar con esto, el zoológico de Caldwell está educando al público. Si quiere visitar a Parker, normalmente estará tomando el sol. Es un felino, así que toma el sol durante todo el día. Así que a menudo se le puede encontrar en un lugar soleado y luego más tarde estará caminando de nuevo.
haciendo la diferencia para negocios hispanos. Ahora me acompaña Andy Martínez y Yulisa Arriaga con Group M7 Español y nos acompañan aquí en Unidos para platicarnos un poquito sobre los servicios que ofrecen y cómo estar ayudando a los negocios hispanos a triunfar. ¿Me puedes contar un poquito de qué es Group M7? Group M7 es una agencia digital. Nosotros ayudamos a los negocios hispanos, todos los negocios, ayudarles con su presencia en el Internet. ¿Eso qué significa? Es los sitios web, los perfiles de las redes sociales y la propaganda que se hace en esos canales. Andy, ¿por qué es tan importante ayudar a estos negocios a crecer aquí en el este de Texas? Reconocemos que esto es el futuro. Así se está consiguiendo los clientes y ayudamos a todo tipo de gente. Y pues, ¿por qué no a la gente hispana? ¿Por qué no a uno mismo? Somos hispanos, yo quiero apoyar la comunidad, la compañía con quien estoy quieren apoyar. Llevamos años haciendo esto y reconocemos que la gente hispana hace trabajos buenos y queremos apoyar. ¿Por qué no? Somos vecinos. ¿Nos pueden caminar como en su día a día? ¿Qué es lo que hacen? Empezamos nuestro día contestando todas las llamadas y los mensajes que los mandaron la noche anterior. Y luego los enfocamos a los que son las juntas, las consultas. Y en medio de las consultas hacemos lo que son los sabores. A veces alguien ocupa que traducimos algo o a veces los ocupan para ir a tomar fotos. Todo depende de lo que es la necesidad del cliente y estamos al pie. Todos los días hacemos diferentes compañías, ayudamos a compañías de construcción, abogados, hispanos, hacemos todo de tipo todos los días. Recientemente he visto que tienen billboards por toda la área de Tyler. ¿Por qué es importante para ustedes que la gente sepa que este es un servicio que viene a ayudar a la comunidad? Nosotros reconocemos porque estas recomendaciones que le damos a los clientes lo hacemos para nosotros mismos. Nosotros ya sabemos que más o menos cada cliente que los llega nuevo los ha visto unas 70 veces, que puede ser en el radio, comerciales, o los billboards, como sea, los ven y sabemos ya qué tanta campaña le tenemos que meter para que los caiga un cliente. Hasta llegamos a un nivel que ahora sabemos qué tanto los cuesta ese cliente si es que estamos en YouTube, Facebook, Instagram o en nuestro sitio web o donde estemos en el radio. Ya más o menos tenemos una idea qué tanto cada cliente nuevo los cuesta y por eso lo hacemos. Comparado a sus competencias que tienen, ¿por qué Group M7 Español es diferente de todos los demás? Llevamos 30 años haciendo esto. Empezamos en el 1995. Google empezó en el 1998 como en un garaje. Entonces, cuando se hizo popular los sitios web, había un hombre aquí que se llamaba Michael Mahfood. Y la familia Mahfood creó en el Internet y ellos sabían que esto fue una inversión buena. Entonces, tenemos experiencia desde que empezó el Internet construyendo páginas web y dependiendo de qué tipo de industria está el cliente, le desarrollamos un proyecto específico para ellos. Entonces, ningún proyecto es igual y es específico a lo que tiene de necesidad el cliente. Y Group M7 es también la única compañía que ayudamos a los clientes hispanos en español. Entonces, somos un equipo, estamos creciendo ahorita. Sí, somos como 6 ya. Empezamos pues con un hispano y ya hay alguien en cada nivel del proyecto que le puede asistir, desde que la gente que contesta los teléfonos, la gente que hace la entrevista del proyecto, la gente que está desarrollando el proyecto y la gente que se lo entrega. Todo ya tenemos un equipo hablando español para poder no nomás ayudarle a la gente hispana, pero que ellos aprendan qué es el proceso que andamos haciendo y ellos se sienten juntos con nosotros en lo que andamos logrando. Ajá, sí, no solo vienen a pagar por un servicio, aprenden del servicio que ofrecemos para que ellos sepan exactamente cómo les estamos ayudando. Si alguien viendo en casa quisiera ponerse en contacto con ustedes o quisiera aprender más sobre los servicios que ofrecen, ¿cómo se pueden poner en contacto? Nos pueden encontrar en redes sociales o por nuestra página de internet que es groupm7.com español. ¿Hay algo más que ustedes les quisieran decir a la comunidad hispana que están mirando en casa sobre Group M7 Español? Yes, actually I do. Que no importa el tamaño de su negocio, si lleva muchos años con su negocio, apenas empezó, nosotros los podemos ayudar a crecer. Y también que queremos que sus clientes los encuentren a ustedes igual como los clientes de los otros los encuentran. Nosotros no buscamos a clientes.
ellos los llegan a nosotros. Entonces quisiera que sea lo mismo para todos los hispanos, porque sé que el trabajo que ellos hacen, hay calidad, hay gente honesta, gente humilde que hace los trabajos bien, y yo los quiero apoyar. Es lo que hacemos todos los días por otro tipo de negocios. ¿Por qué no nosotros mismos? ¿Por qué no con los vecinos? La misma estrategia que nosotros hacemos para los otros, yo se la quiero dar a la gente hispana. Muchas gracias, Andy y Yulisa, por estar aquí con nosotros en Unidos. Ahorita regresamos con más. Mira esto, un pequeño caimán de Longview que los oficiales de control de animales intentaron capturar una y otra vez. Finalmente ha sido reubicado en un nuevo hábitat a lo largo del río Sabine. El caimán adoptado Kevin era famosamente conocido en el Parque Guthrie de Longview, y los jugadores de disco golf de allí incluso lo convirtieron en su mascota no oficial. Los oficiales que finalmente capturaron a Kevin dicen, aunque sacarlo del lugar fue agridulce y los residentes querían que se quedara, Kevin no está hecho para vivir en la ciudad. Ahora su pronóstico del tiempo. Gracias a nuestros meteorólogos aquí en CBS 19 que nos dieron esta información. Este viernes tenemos una temperatura de 85 grados y una probabilidad de tormentas de 30%. Y eso también sigue para el sábado, donde nuestra temperatura va a subir un poco como a los 86 y también el domingo que va a subir a los 87. Pero el lunes todavía va a seguir. Vamos a tener una temperatura de 88 grados y vamos a tener tal vez unas nubes, pero el martes esas nubes se convierten en una probabilidad de 40% de lluvia y tormentas. Tenemos una temperatura alta de 85 grados y miércoles tenemos una temperatura de 81 porque tenemos probabilidad de 50% de tormentas ese día. Pero llegando al jueves, otra vez tenemos una temperatura baja de 80 grados con probabilidad de tormenta o lluvia del 20%. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico a ncarrillo@cbs19.tv o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima semana.